Amados hermanos y hermanas, vamos a leer del libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 13, la siguiente palabra: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Hasta aquí. Amados hermanos, mientras pensaba en esta hora, en este servicio divino, me vino el pensamiento de un hecho de la Sagrada Escritura que todos conocemos. Y antes de hablar del texto vamos a comenzar por ahí. Poco tiempo después de Pentecostés, los apóstoles, esto lo pueden leer si ustedes desean, no lo quiero leer ahora por dos motivos. Para poder aprovechar el tiempo y porque esta letra es muy chiquita para mí. Esa es consecuencia del paso de los años, ¿vieron? Pero ustedes vayan a Hechos 3, y ahí dice que poco después de Pentecostés, los apóstoles Pedro y Juan subían al templo a orar. No quiero profundizar mucho al respecto, pero eso ya nos dice algo. Ellos ya eran apóstoles, pero todavía estaban un poco ligados a las costumbres judaicas. Eso nos enseña que el reconocimiento es algo paulatino. Uno puede llegar rápidamente a través del razonamiento al conocimiento y conocer el plan de salvación y conocer que el Señor dejó el apostolado, donde nuestras almas son preparadas, pero el camino al reconocimiento es un camino más largo. Reconocer a Jesucristo, reconocer que Él fue verdadero hombre, verdadero Dios, reconocer que se sacrificó por nosotros, reconocer el valor de ese sacrificio, reconocer que Él resucitó y vistió cuerpo de transfiguración, eso es otra cosa. Entonces esos apóstoles, Pedro por ejemplo, como otros que al final de sus vidas crecieron en el reconocimiento, de tal forma que dieron su vida por el Señor, en esos primeros pasos todavía estaban yendo al templo a orar. Pero no es eso el mensaje que quisiera transmitir. En ese momento ellos pasan por una fuente que se llamaba La Hermosa y había una persona que era llevada todos los días a pedir limosnas. Quiere decir, él no tenía condiciones para trasladarse por sí mismo. Lo colocaban ahí junto a esa puerta para recibir la contribución de los que pasaban por ahí. Y ustedes recuerdan que lo que le dijo especialmente Pedro. En primer lugar, Pedro le dijo, miranos. Primero le dijo que lo mirara, que se concentrara en él. Y después dijo las palabras muy conocidas, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo espero, amados hermanos, que en todos nosotros este servicio divino contribuya para aumentar nuestro entusiasmo por la obra de Dios. Contribuya a que ustedes reciban fuerzas para quedar fieles a pesar de lo difícil de vuestras condiciones de vida. Que contribuya a que haya en las comunidades mayor tolerancia y que haya un verdadero clima cristiano en cada congregación. Una comunidad no puede crecer si no hay amor fraternal. Entonces, vamos a tener en cuenta las palabras del apóstol, vamos a mirar hacia el Señor, vamos a tratar de olvidar aquello que nos preocupa, que como fue rogado, nos van a estar esperando esas preocupaciones al salir de aquí, pero seguramente nosotros saldremos diferentes. Y aquello a que le dábamos tanta importancia antes de este servicio divino, ojalá Dios nos muestre que no es tan importante y que no debemos perder el sueño por eso, y que Él está a nuestro lado, y Él es todopoderoso, y aquí no hay nada que sea todopoderoso en esta tierra y en la eternidad, sino solamente Dios. Y el Señor nos va a dar por sus enviados, no oro ni plata. Yo no traigo una fórmula desde Uruguay para ayudarlos en esta crisis, nada de eso. Somos asistentes espirituales. Miremos al Señor y escuchemos lo que Él nos tiene para decir. Y hoy pensé en tomar esta palabra de Éxodo, donde habla cómo el Señor con su misericordia
condujo a ese pueblo. Ese era el pueblo prometido. Él le había dicho, hay una Canaán que les está aguardando, pero recordamos que ellos no entraron en esa Canaán inmediatamente que recibieron la promesa. Fue todo un camino, un largo camino. Ese pueblo primero tenía que crecer, ese pueblo primero tenía que madurar. Y lo que quisiera compartir con ustedes hoy es que ese pueblo, al igual que nosotros, tenía que crecer de manera especial en 5 cualidades. Y lo que era válido y fue válido para ese pueblo a través de ese pasaje por el desierto, es válido también para nosotros en el camino a otra Canaán, a otra Jerusalén, que son eternas. Y lo primero que ellos tuvieron que aprender, amados hermanos, es a reconocer que dependían absolutamente de Dios. Y tuvieron que aprender a quedar satisfechos y a ser agradecidos con aquello que Dios le daba. Es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, amados hermanos. Seamos conscientes de que dependemos de la gracia. Todo es gracia. Pero no se trata de entonces decir, bueno, si no hay más remedio, si no hay otra salida, entonces lo voy a aceptar. No, no es la posición que Dios quiere de nosotros. Ellos, por ejemplo, sabemos en un desierto no hay mucho para alimentarse, no hay agua, esa es la gran diferencia. Sin embargo, bajo la conducción de Dios, a ellos no les faltó nada. Y si era necesario, el enviado de Dios tocaba con una vara la roca y salía el agua. Y si el agua era amarga y no era bebible, Dios daba indicaciones por Moisés y el agua se transformaba en potable. Y cuando había que comer, caía el maná del cielo. Pero ellos tenían que seguir las instrucciones. De día, una nube les marcaba el camino. Eso dice la Sagrada Escritura, eso dice la historia bíblica. Y de noche era una columna de fuego. Pero había oportunidades que no paraban para descansar, había que seguir. Y de esa forma ellos sabían que estaban en el camino correcto. Quizás en algunos momentos, amados hermanos, no habrá sido tan agradable y tan fácil para ellos. Y algo dice la Biblia. Sin embargo, los que permanecieron pudieron llegar hasta el final. Y ustedes saben que ese maná no se podía guardar de un día para el otro. Solamente el fin de semana, cuando era el día sagrado, se podía guardar y no se echaba a perder, no se descomponía. Y nosotros no podemos vivir de enseñanzas antiguas, amados hermanos. Y no podemos pasar la vida diciendo, cuando teníamos tal apóstol, qué lindo cuando en el distrito teníamos tal evangelista, o cuando en mi comunidad el pastor dirigente era fulano de tal. No guardemos el maná del pasado. Reconoce y acepta eso que Dios te da cada día. Amados hermanos, quien reconoce que todo es gracia y quien acepta lo que recibe en cada servicio divino, no precisa de grandes manifestaciones o de cosas diferentes para ser feliz en la iglesia. Acepta todo aquello que por gracia le es ofrecido. Y esto está relacionado también con la obediencia, amados hermanos. Nosotros no conocemos el camino. El Señor es el que conoce el camino. Y a nosotros a veces nos puede parecer que lo que dice el siervo no está bien. Y puede ser que los siervos nos equivoquemos, o no digo puede ser, muchas veces los siervos nos equivocamos. Y somos los primeros deberíamos reconocer que nos equivocamos. Pero a veces pretendemos que el siervo se equivocó porque no nos agrada lo que él está diciendo. El siervo está diciendo la verdad. El siervo está diciendo lo que es la voluntad de Dios.
Y quedar en la obediencia, amados hermanos, que es el siguiente punto. ¿Cómo es quedar en la obediencia al Señor? La respuesta es muy sencilla. Hagamos lo que hizo el Señor. Quedar en el camino del seguimiento y en el camino de la obediencia es muy sencillo. Obremos como el Señor. Pensemos en esta situación. ¿Cómo hubiera reaccionado el Señor? ¿Qué hubiera dicho? ¿O qué no hubiera dicho? Porque a veces sentimos la necesidad o nos parece que en todas las situaciones tenemos que decir algo y que está mal que no digamos nada. Y quizás no hemos aprendido que a veces lo mejor es callar. Que en ese momento Dios te puso en esa situación para que tú y yo aprendiéramos a callar. Pero el que no acepta la voluntad de Dios se rebela contra eso. Es como si él quisiera tener siempre la última palabra y por eso le resulta difícil callar. Eso es propio del ser humano. Entonces, amados hermanos, reconocimiento, estar satisfecho de lo divino y el segundo punto, la segunda cualidad que nosotros tenemos que aprender es a ser obedientes y andar por el camino que el Señor nos mostró con sus obras. Y el Señor obró con amor. Y ese es el camino que nosotros tenemos que andar. Y el Señor nos dio un mandamiento y colocó en el mismo plano y dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Dios te está diciendo, sí, tenemos que amar a Dios en primer lugar. Es el primer mandamiento. El Señor, cuando hizo el resumen de los mandamientos, lo colocó en primer lugar. Pero lo que Dios quiere decir es que así como lo amamos a Él, tenemos que amar al prójimo. Y esa es la lucha. Y eso es lo que se hace difícil. Dios colocó en un mismo plano. No dijo Dios, a mí me tenés que amar más que al que está a tu lado. No, Dios no dijo eso. Así como me amás, tenés que amar a tu prójimo. Y el Señor Jesús, cuando se presentó a Pablo en el camino hacia Damasco, ¿qué le dijo? Pablo, ¿por qué me persigues? No le dijo Pablo, ¿por qué perseguís a esos cristianos? No, le dijo Pablo, me estás persiguiendo a mí, ¿viste? Y el Señor dijo, lo que le hagas a uno de los pequeños, me lo haces a mí. ¿Vimos, hermanos? ¿Podemos ver? Es un mismo nivel. Así como amamos a Dios, así como amamos al Señor, el Señor nos dice, así tenés que amar a tu prójimo. Y todavía, para que quede más claro, dijo, así como vos te amás. No nos está pidiendo que amemos al prójimo y nos preocupemos más de lo que nos amamos nosotros o de lo que nos preocupamos por nosotros. No, dijo, así como vos te preocupás por ti, así como vos te amás, amá al prójimo. La medida está ahí, amados hermanos. Y ese es el camino de la obediencia. El Señor mide nuestro amor a Él a través de nuestro amor al prójimo. Ahí está la medida. Porque qué fácil es decir, yo amo a Dios. No lo veo. Pero como he dicho, amar al prójimo. Eso es lo que nos hará crecer en las virtudes de Cristo. Amados hermanos, la tercera cualidad es la fidelidad. Y ese pueblo, había etapas en las que era muy fiel y agradecía lo que Dios le daba y era obediente, y en otras etapas le daba la espalda a Dios. Y muchas veces en un corto plazo. Y recordamos a Moisés, cuando él subió al monte a recibir las tablas de la ley. Para ellos demoró mucho tiempo. Hicieron aquel becerro de oro
rápidamente, como ese Dios aparentemente no les respondía, aparentemente los había abandonado, aparentemente no les quería hablar más, ellos buscaron la respuesta en otro lado. Y amados hermanos, atención, porque eso nos podría pasar a nosotros también. Y podemos llegar a pensar, Dios me abandonó. Vamos a volver al paralítico del principio. Hay una parálisis, o hay parálisis también de carácter espiritual. Y lo que me paraliza muchas veces es el enojo con Dios. Porque viene el pensamiento y no logro vencerlo. Si hubiera Dios, esto no debería pasar. Y yo tantos años fui feliz en la iglesia, pensando que Dios me amaba, y mirá lo que me está pasando. Amados hermanos, cuando nosotros damos lugar a esos pensamientos, eso nos paraliza. Y cuando alguien está paralizado, el alma ya no tiene fuerzas, así como aquel que precisaba que lo llevaran. Nosotros no vamos a tener fuerza, no canto más en el coro, ¿de qué sirve? No voy más al servicio divino, o ir de vez en cuando es suficiente. La oración la abandono. El primer pequeño problema que hay en la comunidad, que en la comunidad siempre habrá y existirán problemas, porque somos personas diferentes. Amados hermanos, lo que a nosotros no nos debe diferenciar en la Iglesia Nueva Apostólica no es que no hayan problemas, no es que no hayan conflictos, porque alguien puede decir, qué desilusión que estas cosas pasen en la iglesia, qué triste que esto pase entre los siervos. Es verdad, estoy de acuerdo, no debería pasar, pero ¿sabe qué? Pasa. Y no por eso dejamos de estar en el camino verdadero. No. Lo que nos diferencia o nos debería diferenciar no es la ausencia de problemas y de conflictos, porque como he dicho son inevitables, estamos conviviendo y somos diferentes. Y por tanto tenemos puntos de vista y opiniones diferentes. La diferencia tiene que estar en cómo solucionamos esos problemas. Ahí está la diferencia. Porque si en ambas partes, en conflicto, porque se precisan dos partes para que haya un conflicto, de lo contrario no existe. Por eso muchas veces callarse ayuda a que no se genere un conflicto. Porque si no hay con quién pelear, lo que debe diferenciarnos es cómo encaramos los problemas cuando los mismos sobrevienen. Y ahí se tiene que ver el amor fraternal y la tolerancia. Ahora, si siempre hay alguien que él tiene la razón o ella tiene la razón, entonces eso va contra el Evangelio, amados hermanos. ¿Qué querés, quedar con la razón o recuperar la paz? Las dos cosas no se pueden siempre, ¿eh? Las dos cosas no se pueden. Algo tenemos que sacrificar. Y eso que se habla de sacrificar al viejo hombre, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Amados hermanos, reconocimiento y satisfacción, obediencia y fidelidad a Dios. Fieles en todas las circunstancias. Y no hagamos como ellos, cuando pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ayuda. No busquemos la respuesta en otro lugar. Porque quizás la respuesta que encontremos, quizás no, seguramente la respuesta que encontremos no va a ser de gran ayuda. Permanezcamos junto al Señor. Moisés no quedó todo el tiempo arriba del monte. Él bajó. Dios muchas veces responde con el silencio. Y tenemos que aprender que a veces es así con Dios. No es que Dios no te escuchó, querida.
el silencio de Dios también es una respuesta. Y esto tenemos que aprender a aceptarlo. Amados hermanos, la cuarta cualidad que ellos tuvieron que aprender, y por lo tanto también nosotros, es aceptar aquel servidor que Dios nos da. Y por ahí en la comunidad, hay una comunidad que hay hermanos con un gran nivel de educación. Yo veo, por ejemplo, con tantos venezolanos que han emigrado, ¿cuántos profesionales hay entre ustedes? Pero quizás el pastor de la comunidad o el dirigente del distrito es una persona que no tuvo la posibilidad de acceder a la facultad porque su niñez fue diferente o por lo que sea, no pudo. Y mirado humanamente, hay muchos en la comunidad que están en otro nivel. Y alguien quizás con argumento podría decir, el siervo no está a la altura de mi conocimiento. ¿Y saben qué? Es verdad. Pero como Dios fue que lo colocó, aunque no esté a la altura de tu conocimiento, lo más importante, ese siervo está a la altura de lo que tu alma necesita. Y eso es lo importante. Acéptalo. Ellos criticaban a Moisés. Los antecedentes de Moisés como ser humano no eran muy buenos, Y Dios permitió que en la Biblia quedara claro. Él mató a un egipcio y lo enterró. De todas formas, eso se hizo público. Y obviamente Dios lo vio. La Biblia da a entender que tenía dificultades para hablar. Quizás era tartamudo, no sé. Y ahí Dios envió otro mensaje, que es necesario que nosotros sepamos trabajar en equipo. El solitario fracasa en la iglesia, amados hermanos. Alguien que dice, yo no preciso de nadie, yo me la arreglo solo. No, formamos parte de un rebaño. No importa el ministerio que tenga, no importa lo capaz que sea, tenemos que aprender a trabajar en comunión. Y no sé cómo se llevaban Moisés y Aarón. A veces uno con los hermanos se lleva muy bien o anda a las patadas, ¿es cierto? No sé. El asunto que Dios le dijo, bueno, aquí está tu hermano Aarón. Y Aarón era el traductor. Y uno podría pensar, ¿y no había otro por ahí? Dios pensó diferente. Y Dios piensa diferente a nosotros, amados hermanos. Pero sabemos que lo que Él piensa y lo que Él determina es lo mejor. Entonces ahí se levantó una parte del pueblo que era, entre comillas, la nobleza del pueblo. Y dijeron, ¿por qué nosotros tenemos que escuchar a este? Se consideraron mejores. Amados hermanos, que no nos ocurra a nosotros, por favor, porque eso genera infelicidad. Y eso no se soluciona cambiando de comunidad, yo me voy a tal comunidad. No, ese espíritu va contigo. Y así como cuestionaste tu pastor, vas a cuestionar el otro pastor y vas a cuestionar el otro pastor y te vas a ir para Caracas y el problema va contigo. No lo vas a dejar en Barcelona. Está adentro. Claro que los siervos muchas veces somos bastante burros, hermano, Estoy hablando por mí, Estoy hablando por mí, por favor, no estoy hablando de estos hombres acá. Y nos equivocamos. Quizás, obviamente, no hay mala intención. Y por ahí el pastor dice cosas en el altar que no tendría que decir, y es verdad. Y es verdad. Pero ¿saben qué? Nosotros también estamos aprendiendo y tratamos de prosperar. Pero esos errores, y voy a decir algo que mencioné ayer en la reunión de siervos en Caracas. Dios siempre utilizó herramientas imperfectas, porque cualquier humano que Dios utilizó y que utilice va a ser una herramienta imperfecta. Es así. Pero Él es perfecto.
y Él usa herramientas imperfectas, y como Él es Dios, el resultado es perfecto. Entonces no te preocupes si el siervo se equivoca mucho en el altar o esto o lo otro. No tengas miedo de la salvación de tu alma. Por esa herramienta imperfecta, Dios está. Si tú tienes un corazón creyente y te dejas guiar y aceptas el enviado de Dios, Dios está haciendo maravillas en ti. Y va a continuar a hacer maravillas en ti. Y los cerró de los siervos para el fiel. Nunca serán una excusa para quedar en el camino. Lo que pasa es que a veces hay otro sentimiento y el error del siervo fue una excusa para quedar atrás. ¿El Señor tendrá en cuenta eso? Aceptar el siervo, el enviado de Dios. Es un siervo, no es un señor. Lo importante es quién lo envía. Eso es lo trascendente. ¿Quién lo envía? Un pequeño ejemplo, que creo que lo mencioné en la otra visita. De aquel general del ejército sirio que tenía lepra y su empleada, que era judía, le dijo que en su tierra había un profeta que lo podía curar. Ese profeta era Eliseo. El hecho es que cuando este general, que era el principal del ejército sirio, imagínense, un general con toda su comitiva, llegó a la tienda de Eliseo, él pensó que el profeta iba a salir él personalmente a recibirlo, le iba a decir bienvenido. No pasó nada de eso. Eliseo envió un siervo y le dijo, dice mi señor que te laves tantas veces en el Jordán. Ni siquiera salió él. Y Naamán se creía tan importante que no aceptó. Tuvieron que convencerlo que hiciera eso. Ni siquiera dio la cara el profeta. Y envió un siervo que en ese momento ahí no dice el nombre. ¿Por qué? Porque lo importante no era el siervo, amados hermanos. Lo importante no es el siervo. Lo importante fue Eliseo que lo envió al siervo. Y lo importante es el Señor Jesucristo que envía a esos siervos, no nosotros. Y la quinta cualidad, amados hermanos, que todos tenemos que aprender es a luchar. Y el pueblo de Israel había momentos que tenía mucho miedo. Todos los enemigos eran más poderosos que ellos. Pero ustedes saben, ellos vencían enemigos más numerosos, mejor armados. David venció a Goliat. Pero a veces era tanto el miedo que ellos le decían a Dios, ve tú, Dios. Y Dios le dijo, no, hasta aquí lo hicimos juntos y lo vamos a seguir haciendo juntos. Entonces, amados hermanos, nunca pensemos que estamos luchando solos, ni pretendamos vencer solos. Pero lo tenemos que hacer junto al Señor. Nuestras luchas son diferentes, pero muchas veces no son menos duras ni encarnizadas las luchas que tenemos nosotros. Llegar a la reconciliación no es una lucha. Porque, amados hermanos, dos siervos, dos hermanos, dos hermanitas que no se reconcilien, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Otra lucha es por perdonar. Y reconozcamos que hay cosas que son fáciles de perdonar, pero otras no. Y tenemos que luchar para perdonar. Y a veces lleva meses, y a veces lleva años. ¿Y qué pasa, amados hermanos, si tú y yo estamos luchando para perdonar y viene el Señor? ¿Nos vamos con el Señor? No, el Señor va a ver el sentimiento, amados hermanos.
Hace poco el apóstol mayor escribió al respecto y dijo, piensen en una madre cuyo niño es muerto. El Señor lo que nos pide es que perdonemos al asesino. ¿Será que es tan fácil? Claro que no. Claro que no. Hay que perdonar. Sí, es muy fácil decirlo. Ponete en el lugar de esa madre. Por eso no seamos implacables, amados hermanos, ni intolerantes. Distinto si la mamá dice, yo no quiero perdonar. Pero seguramente esa madre que sí quiere perdonar, pero le sacaron el tesoro del corazón, va a venir el Señor y todavía está luchando para perdonar a ese asesino. El Señor que va a decir, no lo lograste, lo siento mucho, no, yo estoy seguro que no. Ella trató, se esforzó, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Al decir que tenemos que aprender la cualidad de luchar con Dios, no estoy diciendo tenemos que aprender a ser vencedores, porque no siempre somos vencedores. Pero no bajemos los brazos, amados hermanos. El Señor está con nosotros. Amén. Amén.